Bienvenidos a 360, les habla como siempre su amable servidor Boris Castellanos, haciéndoles una invitación. Y la operación especial militar de Rusia en Ucrania ya está próxima a cumplir 3 semanas. Y la situación no podía ser de una forma diferente ante lo que es esta situación de fake news y guerra mediática que se vive en el mundo. De hecho, vamos a las redes sociales, donde hay información que precisamente nos ilustra a propósito de esta batalla, en la cual pareciera que la verdad es la primera víctima. Y es RT en español, que dice lo siguiente: políticos latinoamericanos y periodistas de la Unión Europea condenan la censura. Varios políticos latinoamericanos y periodistas europeos han expresado su apoyo en respuesta a la prohibición de RT y Sputnik en la Unión Europea, y que da al traste con lo que son las continuas llamadas y continuas exhortaciones de Europa y Estados Unidos a respetar la libertad de expresión, siempre y cuando no afecte sus intereses, ya que si lo hace, pasa lo que pasó con RT, que era el principal portal de videos en América Latina y fue suspendido, o lo que ha pasado con Sputnik, que también ha sufrido igual suerte en varias regiones del mundo. Sobre el tema de Rusia, las verdades y mentiras que rodean esta candente situación, vamos a ir a la ciudad de París, en Francia, con Fernando Calvo Espina, que se une a 360 y nos ofrece un acertado análisis de lo que está ocurriendo en Ucrania con Rusia y que los medios no dicen. Muy buenas noches, Boris y demás compañeros, compañeras que hacen este programa. Voy a entrar directamente al tema. Yo recuerdo unos meses antes de que cayera el muro de Berlín, la campaña que existió de los medios de información mostrando a la Unión Soviética como lo peor de lo peor, un país que se caía a pedazos, una nación que se quería desmembrar, que al final más o menos lo hizo, donde el hambre estaba en cada esquina, la represión estaba en cada esquina, y luego llegó la desaparición del muro de Berlín, la Unión Soviética se acaba y se acaba el llamado campo socialista. Aquí aumentó la euforia de quienes en particular eran de la izquierda, muchos de la izquierda. Comenzaron a hacer el yo pecador, a arrepentirse de haber estado cerca de la Unión Soviética y se sumaron al coro. No en este momento, no, desde meses antes, cuando comenzó la campaña de los grandes medios de información dependientes, esos que dependen de Washington y que se repercute en Madrid, París, Londres, etc. Muchos de ellos comenzaron a tratarnos, muchos de estos personajes de la izquierda, de estos que habían sido rojos, rojísimos, empezaron a tratarnos a los que creíamos todavía de que la Unión Soviética tuvo mucho de positivo, a pesar de sus errores. Nos empezaron a ver feo y casi a insultarnos, a decirnos dinosaurios. Pues bien, estas palabras o estos términos aumentaron contra aquellos que, como yo, estuvimos o seguimos al lado de la Revolución Cubana. Porque la campaña que se vino a nivel internacional contra Cuba, la Revolución Cubana, fue terrible. Era violenta, agresiva. De los medios y de aquellos que se habían llamado también de izquierda, repito, muchos de los miembros del Partido Comunista, recordemos que muchos partidos comunistas dejaron de llamarse partidos comunistas, volvieron los términos de dinosaurios, de que nosotros éramos unos castristas enfermos, que no había nada que apoyar a la Revolución Cubana, sino que había que desear que la Revolución Cubana terminara hundida en el fondo del Caribe. Bueno, continuamos y los insultos continuaron, pero la campaña de desinformación, la campaña de mentiras fue terrible. Era campaña tanto de la derecha y sus medios, y lo que más molestaba, dolía, era también de muchos medios de la izquierda. Eso sucedió en otros momentos con la Revolución Cubana. Campañas que uno no entendía. Y repito, lo que más me dolía y me molestaba eran las campañas de mentira y difamación que venían
de lo que uno había creído como compañeros y compañeras. Cuando Cuba fue subiendo, después de haber pasado unos años terribles, lo que llamó el periodo especial, donde no había casi nada para comer, pero fue saliendo a flote, y con la ayuda de Venezuela, del presidente Chávez, de la Revolución Bolivariana, muchos de aquellos volvieron a ver a Cuba como más bonita y trataron de acercarse. Pero bueno, esto no es el caso. Otra campaña terrible que me ha tocado vivir, terrible, repito, y no dejaré de repetir, campañas agresivas, vulgares, repletas de mentiras. Otra que me tocó que vivir fue la Venezuela. En particular la Venezuela de los momentos donde la extrema derecha venezolana fomentó las guarimbas. Estos grupos de jóvenes violentos que llegaron hasta incendiar a varios de ellos, de los mismos manifestantes, que llegaron a quemar policías, que llegaron a quemar no sé cuántos buses de transporte público, que agredieron clínicas de niños, que agredieron hospitales. Estas guarimbas. Esta desató una campaña que ya venía, desató una campaña a nivel internacional tremendo contra Venezuela y la revolución bolivariana. Había que acabar con esto. Y las mentiras eran repletas, mentiras. Yo estuve en Caracas varias veces, y no solamente en Caracas, también estuve en Maracaibo durante esos momentos. Y yo no veía, cada día, porque cada día revisaba la prensa europea, yo no veía en dónde sucedía en Caracas todo lo que decía la prensa europea y llamémoslo occidental. Sí, habían protestas y hubieron momentos muy duros, pero no al nivel de lo que se decía. Y no era toda Venezuela, hubo un pequeño grupo que estaba en contra o por destabilizar y acabar con la revolución venezolana. Llegó a tal punto que una de las últimas veces que fui durante esa época, muchos de los familiares de mi esposa dijeron que yo era una persona muy responsable de venir a Venezuela en esos momentos, que el país estaba en guerra y que no pensaba en el futuro de mi familia. Pues bien, lo que más me llama la atención es que en estos momentos hay una nueva agresión contra Rusia. Nadie quiere entender qué es lo que está pasando en Rusia. Por lo menos la izquierda, muchos dirigentes de la izquierda no quieren entenderlo. Repiten lo que dice la gran prensa dependiente, la gran prensa de los monopolios, la gran prensa que responde a los intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea y de la OTAN. O sea, repiten lo que dicen los grandes medios que ellos mismos critican. Ahora digo que critican de dientes para afuera porque hacen exactamente lo que los grandes medios dicen. La campaña que hay en estos momentos contra la Rusia es tremenda y más tremendamente vulgar e imposible de pensar, o hasta hace poco era imposible pensar, que censuraran sin que nadie protestara o casi nadie protestara, que censuraran los medios de información alternativos y los que salen o emiten o tienen su centro principal en Rusia. Nunca se pensó que eso llegara a pasar y está pasando. Y es como si nada pasara. El malo aquí es Putin. El malo aquí es Rusia, porque pidió, insistió para defender su soberanía, de que la OTAN no se le acercara más a sus fronteras, y ahora es el malo, terriblemente malo. Otro malo, como ha sido Cuba, como ha sido Venezuela, como es Nicaragua, otro malo. Nadie quiere entender nada. Y me duele que muchos compañeros y compañeras, bueno, los que yo creo compañeros y compañeras, me escriban y me llamen casi para insultarme, porque no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo contra Rusia, porque estoy contando otra verdad, simplemente porque no trago entero, simplemente porque, es que además, disculpen, es demasiado fácil entender lo que está pasando en Rusia, entender que hay un solo enemigo, que es la OTAN, y que Rusia simplemente se está defendiendo. Y bueno, pero la campaña ha sido tan agresiva, tan vulgar, que la mayoría de gente cree, o casi toda la gente está creyendo lo que le están contando los medios de información. Y para muchas personas yo estoy de acuerdo, no buscan otro medio de información.
Pero, ¿y esta cantidad de personas en la izquierda que llaman progresistas? ¿Qué pasa con ellos? No es más, me extendí un poco, disculpen, y simplemente les recomiendo, busquen que existen otros medios de información, otras versiones de lo que está pasando en esta guerra contra Rusia. Búsquenlo. Existen, como BTV, como Telesur, existen otros medios. Un gran abrazo y muchas gracias. Gracias al profesor Hernando Calvo Espina desde la ciudad de París, en Francia, en este análisis exclusivo para 360.